Qué bueno es el Señor, amén. Y sé que puede ser una pregunta comprometedora. ¿A cuántos les gusta el dinero? Muy tímidos. ¿A cuántos les gusta el dinero? Obvio, créeme. O sea, una cosa es andar con dinero y otra cosa es, y recordaba precisamente mis años de niñez, ya lejanos, pero recuerdo cuando había cierta escasez y, Dios mío, y uno anhelando. Y el dinero ayuda para muchas cosas. Y este mes, que recién comenzamos, ya estamos en julio. ¿Julio qué? 6. Hermano, ya se acabó el año. Ya, decían unos amigos, ya no se hizo nada este año. No, claro que hay mucho por hacer. Y vamos este mes a hablar de crecimiento financiero. Claro, para eso es necesario que tú y yo estemos de acuerdo en que también es un área en la que Dios quiere y evidentemente también quiere involucrarse en nuestro crecimiento financiero, porque la lógica dicta, el sentido común, que el dinero es algo necesario. Y cuando hablo de dinero me refiero a aquello que es lo material, ¿no es cierto? Es necesario, es importante. Y bueno, me correspondió dar inicio en este mes a este tema que personalmente hallo por momentos un poco complejo, porque cuando se trata de dinero, algunos de nosotros nos podemos poner un poco expectantes o aún a la defensiva. Y reitero, para Dios es un tema, y tú lo vas a encontrar a través de la Biblia, cómo Dios camina con su pueblo también en ese escenario económico. Y quiero comenzar con una frase que muy pocos, de pronto nuestro pastor Mario seguro sí, pero muy pocos vamos a saber qué significa exactamente. Señora de dos puertos. Señora de dos puertos era un título ostentado por la ciudad de Corinto en la época del apóstol Pablo. Y era una ciudad, permítanme ponerlos en contexto porque vamos a leer un texto precisamente que fue escrito a la iglesia en Corinto. Y esta ciudad era conocida de esta manera, la Señora de dos puertos, porque era una ciudad portuaria. Y era una ciudad próspera, cosmopolita, es decir, donde se encontraban diversas nacionalidades, culturas, costumbres, con una población. Esto me sorprendió porque se cree que en aquella época la población aproximada era de 650,000 personas, algo como hoy Santa Marta, un poco más que Bucaramanga, o sea, y para esa época eso era mucha gente. Y se cree que 2/3 partes de esa población eran siervos o esclavos. Y 650,000 todavía sigue siendo una cantidad importante. Muchas de nuestras capitales de nuestro país no pasan de 200, 300,000 habitantes. Bueno, pues Corinto contaba con 650,000 habitantes. Era una ciudad portuaria y tenía dos puertos. Por eso se conocía como la Señora de dos puertos. ¿Quiénes vivían ahí? Romanos, griegos, judíos. Recuerden que esto se desarrolla en la época del Imperio Romano. Entonces vivían romanos, griegos, judíos y otras etnias del Imperio Romano. Siendo un puerto y por tanto un lugar de paso, también habían otras cositas que no eran tan chéveres, como la prostitución y la prostitución sagrada, que eso era bien conocido en todo el imperio. De hecho, la palabra coriantizar era una palabra despectiva, porque se refería, no quiero ahondar en el tema, pero se refería a sexo ilícito, porque Corinto también era conocida como una ciudad donde se practicaba la prostitución sagrada. Y claro, como un puerto, como tristemente sigue siendo una realidad, era un lugar donde habían muchas cosas para los marineros que iban de paso.
centro de múltiples cultos paganos. Afrodita, Apolo, uno con el que tal vez algunos están familiarizados, Poseidón. De hecho, creo que hace poco hubo por ahí una película al respecto. Y también contaba con una importante sinagoga. Recuerde, la sinagoga era el centro donde se reunían los judíos. Y además allí se desarrollaban los Juegos Ístmicos cada 2 años en honra a Poseidón. Ya en esa época estaban los Juegos, ¿no es cierto?, olímpicos. De pronto, obviamente no con la magnitud que ahora se ven, pero ahí en esa ciudad había cada 2 años unos Juegos en honor al dios Poseidón, que es el dios ¿de dónde? Dicen algunos. Ahora, esta ciudad también se caracterizaba por algo que es lo que más me interesa en esta mañana, porque la intelectualidad, la elocuencia eran muy buscadas y valoradas. Y era un centro de encuentro de grandes maestros de la época. Recuerden que la cultura, el Imperio Romano también estaba impregnado mucho de la cultura griega. Y esta cultura se caracterizó, y todavía seguimos escuchando nombres, ¿no?, de grandes pensadores griegos. Pues bueno, Corinto era una ciudad donde esto era muy, muy valorado y buscado. Escribiendo esto recordé, no sé si algunos lo recuerdan, los que comparten época conmigo, que hace algunos años a Bogotá la llamaban la Atenas suramericana. ¿Cuántos lo recuerdan? La Atenas suramericana. ¿Sí? A Bogotá. Después le decían, era la tenaz suramericana. Y saben, sí, yo me identifiqué con esto porque en estos días precisamente con alguien hablaba respecto a ciertas costumbres que tenemos en Bogotá, y yo le decía a esta persona que para muchos de los que habitamos Bogotá, hablar de manera correcta es importante, ¿sí? Como que somos, no digo todos, pero muchos le ponen mucha atención a la acentuación, a las palabras, ¿sí? Y como que es algo que hace parte. Bueno, Corinto era una ciudad donde eso era vital. Y por todo esto era normal que sus habitantes, como puede suceder con algunos que habitamos la capital, se consideraban a sí mismos de mejor clase y altamente inteligentes. ¿Cuántos aquí son inteligentes? Pues para ellos, para los habitantes de Corinto, era como una razón para, diríamos en nuestro lenguaje popular, para chicanear. Yo soy de Corinto y como soy de allá, pues soy muy inteligente, y de alguna manera ellos se creían como superiores. Por eso el orgullo y la arrogancia hacían parte de su cultura. ¿Sí? Personalmente me he hallado en sitios fuera de Bogotá donde me han dicho así, literal, me han dicho: es que ustedes los bogotanos son muy antipáticos, son muy creídos. ¿Le ha pasado a alguno? ¿Sí? Entonces es que yo sí soy antipático, porque a mí sí me lo han dicho muchas veces. Pero bueno, y esto último es lo que más me interesa en la reflexión. Quiero que tenga usted en mente a qué personas les escribió Pablo, qué tipo de pensamiento y culturalmente cómo se movían. Cuando usted tiene esto en mente, ya va a comprender un poco más cuando lea esta maravillosa carta que escribió el apóstol Pablo. Y quiero que juntos leamos la primera carta, más exactamente en el capítulo 3, verso 18. Y quiero compartirles esta lectura bíblica, y por favor tenga en mente lo que acabo de decirles sobre el intelecto y la importancia que daban los habitantes de Corinto a esto. Que nadie se engañe, escribe Pablo, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, que de hecho se creían muy sabios,
según la sabiduría de este mundo, hágase ¿cómo? Hágase ¿cómo? ¿Para que qué? Como una paradoja. O sea, si usted se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser realmente sabio. Paradójico. Y eso fue lo que escribió Pablo. Y al leer esta primera carta, los Corintios, los primeros capítulos, por favor, dése a la tarea, lea los 3 primeros capítulos y usted va a notar que de manera directa hablan de la contraposición entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que proviene de Dios. Y obviamente la iglesia no era ajena a esta realidad. Es decir, los feligreses de esta iglesia cargaban encima también esa autosuficiencia y altivez característica de la ciudad. Y por eso Pablo, cuando usted lee detenidamente, va a notar que Pablo les está constantemente recordando la contraposición entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente una iglesia, como la nuestra también, culturalmente se parece al entorno. Y esta es una iglesia enclavada en Bogotá. Yo le aseguro que nuestra iglesia es absolutamente distinta a una iglesia que está en la costa atlántica. ¿Sí? Usted va a notar, por ejemplo, aquí nos cuesta un poco exteriorizar la alegría. Hermanos, ¿están alegres? Reventados de la alegría, pastor. Y todos están así. Vaya a la costa. Nunca olvidaré ese día. Nos invitaron con Nancy eso fue en la época de la pandemia, y imagínense, nos invitaron a vacunarnos a Puerto Rico. Y fuimos, obviamente había que ir. Y cuando me enviaron el mensaje, un hermano de Puerto Rico me envió un mensaje muy feliz, muy contento, el puertorriqueño. Eso gritaba, el mensaje era un mensaje de voz. Yo le devolví el mensaje. Tuve que grabar 4 veces el mensaje para que se notara que yo estaba también alegre. No me salía, como que decía, Dios mío, tengo que alcanzarlo. Mire, la iglesia también, de alguna manera, refleja la cultura en la que se mueve. Entonces la iglesia de Corinto no era ajena a esta realidad. ¿Cuál? La de la autosuficiencia y altivez. Y esto se convirtió entonces, esta autosuficiencia y altivez, se convirtió en un enorme obstáculo para que la sabiduría de Dios germinara en los corintios. Y las evidencias saltaban a la vista. ¿Por qué? Porque cuando tú lees esta carta vas a notar que ella enfrentaba unas fuertes y tristes divisiones por la lucha de los egos. Dicho sea de paso, siempre la razón de las divisiones son los egos. Siempre. Y si no me lo crees, ve a tu casa y vas a notar que cuando hay una discusión en medio de la familia, que las hay, siempre es por el ego. Siempre es por el ego. Yo primero. Y la carta a los Corintios desnuda esa realidad. En esta iglesia había divisiones, fuertes divisiones. Y un ego enmarcado en la sabiduría de este mundo. Es decir, cuando hablamos de la sabiduría de este mundo, nos estamos refiriendo a todo el sistema de valores, la cosmovisión, es decir, la manera en que yo veo la vida. Eso es cosmovisión, la manera en que yo veo y traduzco la vida. Entonces, la sabiduría de este mundo se refiere a todo el sistema de valores, a la cosmovisión y a los principios que dominaban pero apartados de Dios. Para poner un ejemplo claro, hace algún tiempo un señor que fue presidente de nuestro país dijo que la corrupción debía estar en su justa medida.
Piense usted, la corrupción debe estar. ¿Debe estar? Pero Él nos quiso vender la idea que debe estar, pero en su justa medida. Y vas a notar que muchos, tú escuchas, todos, me refiero a esa gente, ya tú sabes quiénes son, todos suben a robar, todos, que roben poquito. ¿Deben robar? No, ¿por qué? Pero nosotros nos podemos contentar con decir que roben pero poquito. Eso es la sabiduría del mundo, solo por darte una muestra. Y en nuestro país, la cultura nos dice que el que es honesto es un tonto. Si no me lo crees, cuando sale la noticia de que alguien se encontró una maleta llena de dinero y devolvió el dinero, ¿qué es lo que dice la mayoría de la gente? Porque los valores, por lo menos en nuestro país, es el que dicta que el que es honesto es tonto. Entonces, cuando a uno lo tumban por confiado, ¿qué le dicen? ¿O qué le hacen? Como mínimo. ¿En serio? Y yo he tenido que hablar con muchas personas y decirles, ¿cuándo confiar se convirtió en pecado? ¿Cuándo hacer las cosas honestamente se convirtieron en pecado? Uno no debe sentirse mal por ser confiado. ¿Por qué? Pero la sabiduría de este mundo es lo que nos enseña. Bueno, solo por darte unos ejemplos de qué es la sabiduría de este mundo. Ahora, ¿toda la sabiduría de este mundo es negativa? No, claro que no, no lo vamos a decir tampoco así. Pero lo cierto es que la sabiduría de este mundo generalmente se desarrolla apartada de Dios. Y esta sabiduría reflexiona y actúa sin tener en cuenta la perspectiva de Dios, y en muchas ocasiones se halla en oposición directa a Dios. Directa. Como cuando la sabiduría del mundo le dice a nuestros jóvenes, hay que vivir la vida. Disfrute la vida. ¿Y sabe qué es lo que le están diciendo? Peque. Porque para el mundo disfrutar la vida es pecar. Tener sexo indiscriminado, probar cuánta cosa. Pero eso es lo que el mundo dice, que eso es vivir la vida. ¿O no? Y es más, creo que puede que alguno de nosotros haya caído en esa trampa y le hayamos dicho a nuestro hijo o a nuestra hija, disfrute la vida. Venga, tradúzcame eso. O sea, ¿qué significa disfrutar la vida? Desde la perspectiva del mundo, que le ha puesto todo lo que usted quiera, está en total oposición de la sabiduría de Dios. Bueno, a eso se enfrentaba Pablo, y es cuando entonces escribe eso. Pablo entonces, reitero, escribió lo siguiente: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante. Mire el título de esta enseñanza de esta mañana. Ayúdeme a leerlo a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Hazte qué? Tremenda invitación, profesor Mario. Cuando uno lo que más quiere es que la gente sea muy inteligente. Claro, eso tiene una explicación. Y usted ve allí una imagen. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué ve allí? Un cerebro intentando ¿qué? Lo primero que dice Pablo es: salga del autoengaño, que en palabras sencillas es: Dios es sabio y ustedes no. Salga de ese engaño, salga del engaño que usted es más inteligente que Dios. Dios sabe realmente cómo funcionan las cosas, ustedes no. Pablo es lo que les está diciendo: salgan de ese autoengaño, porque si ustedes logran salir de ese engaño, el siguiente paso va a ser mucho más fácil. Es decir, vuelvo y pregunto a mis honorables hermanos: ¿cuántos aquí son inteligentes? Qué bueno.
Ahora, ¿cuántos de aquí consideran, no lo hagas audible, no lo hagas audible, pero quiero preguntarte, ¿cuántos saben o por lo menos consideran que Dios es mucho más inteligente? Bueno, acabas de ponerte un lazo en el cuello y ya vas a ver por qué. Porque cuando Pablo le dice, salgan de ese engaño en el que ustedes creen que son más inteligentes que Dios, le está diciendo a los corintios, entonces háganse ignorantes. Es decir, renuncien a todo lo que saben o creen saber. Y disponga de manera total su mente para aprender algo nuevo. Ahora, claramente no es una invitación a convertirse en alguien intelectualmente deficiente, porque podría traducirse así. La palabra ignorante muchas veces se usa de muy mala manera, o la he visto. No sea tan ignorante y lo utilizamos como una ofensa. Ignorante se refiere a una persona que ignora algo, lo que sea. A eso se refiere la palabra ignorante. Entonces Pablo les dice, mire, tome una decisión que sin lugar a dudas incluirá una lucha en nuestra mente. ¿Cuál? Hacernos ignorantes. Es decir, dejar a un lado la sabiduría del mundo, lo que el mundo nos ha enseñado, pero esta decisión va más allá de un acto intelectual. Como cuando tú vas a un sitio, no sé, inicias en un trabajo o vas a un curso y apenas llegas, notas que eres ignorante, no sabes del tema. Cuando llegas a ese punto, si es que realmente quieres hacer algo con tu vida, dispones tu mente para aprender. Sencillo. En este caso, la decisión va más allá de un acto intelectual, porque incluye un elemento primordial: fe. Fe. En estos días, mi hermana Ethel, ¿dónde está Ethel? No está. Bueno, así es bueno hablar de la gente cuando no está. Ella está en un curso de panadería. Y yo te aseguro que cualquiera de nosotros puede ir y tomarlo. Y si entramos con esa disposición, soy ignorante, enséñeme, más rápido vamos a aprender. Pero aquí el tema es que no es un curso de panadería. Por eso se incluye la fe. Porque es renunciar a todo lo que yo creo y pienso para adquirir todo lo que Dios sabe yo necesito. Y eso se necesita dar un paso de fe. ¿Por qué? Porque tú vas a un curso de panadería y como mínimo, ¿qué te ponen por delante? Harina. Y tú la ves. ¿Y qué más? Huevo, mantequilla. ¿Alguien dijo jamón? Queso. Ya, no exageren, un pan sencillo. Listo, te lo ponen ahí, tú lo ves, lo puedes ver. A Dios no. A Dios no, y eso marca una enorme diferencia. Y es creer que este libro es inspiración de Él. Y eso marca una enorme diferencia. Y por eso es un acto de fe. Yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? ¿Alguien lo ha visto? ¿No? Ok, si no, no estarías aquí. Pero creemos en Él. Fe. Cuando esto se logra, escúchame esto, cuando se logra esto, es decir, lo primero es renuncio al autoengaño. La sabiduría de este mundo no es la sabiduría que Dios quiere para mí. Lo segundo, tomo la decisión, Señor, me hago ignorante delante tuyo.
Cuando eso sucede, entonces nuestra mente queda a merced de Dios, como una página totalmente en blanco, donde será la mano de Dios la que escriba sabiduría de Dios. ¿Quieres que Dios escriba en tu mente? Entonces debes dejar tu mente totalmente en blanco. ¿En qué sentido? Para que Dios pueda comenzar a reescribir lo que tú necesitas. Y como dije, este mes vamos a trabajar el tema crecimiento financiero. Y considero que este texto nos ayudará mucho en el escenario financiero, porque para los corintios el autoengaño se manifestaba también cuando creyeron que la prosperidad material, el éxito financiero, el poder adquisitivo y el estatus que esto daba eran evidencias de una vida sabia. Y esa sabiduría, mi querido y querida, en nada ha cambiado. ¿Qué nos enseña el mundo? La imperiosa necesidad de acumular. ¿Y cómo esto nos brinda felicidad y seguridad? ¿Sabe cómo se llama eso? Materialismo puro. Y es lo que nos enseña el mundo. Entre más tengas, mejor. Entre más acumules, mejor. Y el mundo nos lo enseña día a día. El cada vez más creciente deseo insaciable, la búsqueda de lo nuevo, lo mejor, lo que está de moda, consumismo puro. Y si no me lo crees, ¿qué celular quisieras? ¿El de hace 10 años o el que ayer presentaron? No, yo quiero el último. Yo quiero el último. Y la demora es que alguien se ponga alguna prenda de vestir que gustó y en un momentico se vuelve viral. Ya todo el mundo quiere tener eso. Entonces, hay una imperiosa también necesidad por lo nuevo, lo mejor, lo último, lo que está de moda. ¿Sabes cómo se llama eso? Consumismo puro. Y gente me ha llamado y me ha dicho: pastor, Dios me ama de una manera sobrenatural. Imagínese que me llamaron para ofrecerme una tarjeta de crédito. Si seré yo bendecido. Consumismo puro. Pero también nos enseñan la autosuficiencia financiera. Ahora está muy de moda la frase seguridad financiera. Y todo el mundo la busca, la anhela. Y esa autosuficiencia financiera que deja de lado a Dios y convierte la riqueza en un Dios, ya sea que se tenga o se persiga. Al rico y al pobre lo mismo no lo deja dormir, el dinero. El uno por tener más y el otro porque no tiene suficiente. Piénsalo. ¿Y sabes? Esa es la autosuficiencia. Y si tú lo consideras un poco, la historia, la realidad de Corinto no ha cambiado en nada. Seguimos siendo igual. Creer que la riqueza material trae un estatus, es decir, vales por lo que tienes. ¿Ustedes creen que eso está presente todavía? Claro, aquí todavía, y con el perdón de los que tienen carro, pero todavía el que tiene carro es mejor. Hace unos años el que tenía carro había que decirle doctor, así no lo fuera. ¿En serio? Entonces, el mundo, también la cultura, nos hace saber que la riqueza material trae estatus, es decir, vales por lo que tengas, o peor aún, por lo que aparentas tener, que eso es peor. ¿Cuántos viven de apariencia? No diga amén. Pero ¿cuántos viven de apariencia? Esta mañana me dio risa y pido perdón por eso, ¿no? Porque me ofrecieron caldo de papa en plato de plástico. ¡Oh! ¡Uy, qué falta de clase, por Dios! Eso ni cuando yo era bien pobre. ¿En serio?
Lo importante no es la comida. Entonces me dijeron, pastor, ¿le molesta el plato de plástico? No, me molesta es que no me sirva mucho. Pero miren, cosas tan sencillas como esa. ¿Cuántos comieron o tomaron algo en loza de plástico? No se hagan loco, levante la mano. Si usted vive por acá, seguro. ¿Y cuántos comieron en plato de plástico quemado? Mi mamita levanta las dos manos. Porque tiene un plato que yo no sé ni cómo funciona esa vaina. No se rían, mami, que es en serio. Pero miren, póngame cuidado a esto, por favor. Creer que lo material, la riqueza material trae estatus, situación, escúcheme esto, por favor. Situación que es recordada con los tristemente célebres estratos de nuestro país. ¿Sabe qué hizo esa estratificación? Indicar quiénes tenían y quiénes no tenían, quiénes merecían y quiénes no merecían. Esos son los estratos. Y te aseguro que si preguntara a más de uno aquí, ¿usted qué prefiere, estrato 2 o estrato 4 o 5? Crea que más de uno, no, sí mejor. Porque muchas cosas cambian. Si tú vas aquí a zonas de Bogotá donde los estratos son 3, 4 y hacia arriba, vas a notar algo, quizás no lo has notado, ya hoy lo vas a notar, y es que hay más vegetación en los estratos altos que en los estratos bajos. Porque quizás los estratos bajos no merecen un aire tan puro. Qué feo. Pero el mundo nos recuerda que vales por lo que tienes y mereces por lo que tienes. Sencillo. Pero teniendo el otro extremo están el miedo, la ansiedad, la angustia que generan la escasez. ¿Cuántos aquí alguna vez han estado preocupados, ansiosos, estresados por un momento de escasez? 3. Uy, santo Dios. Ay, Dios mío, ¿dónde me metí? Estoy predicándole a... Miren, y el miedo, la ansiedad, la angustia que generan la escasez, ya sea que esté presente o que sea un temor latente. Y sabe, aquí nosotros para eso tenemos también los tristemente célebres medios de comunicación. Yo me he hallado con noticias, importante empresa cerró. Y todo el mundo se asusta. Y va y uno mira y es una empresa que ni le sabemos el nombre. Pero tú vas a ver que a diario nos están bombardeando con noticias que o sea, aquí, como la viuda de Sarepta, echémonos a morir. No hay nada que hacer. Entonces puede ser una escasez real o un miedo latente. Y es en todo lado, mi hermano. No piense que solo aquí, en todo lado hay un pesimismo generalizado. Y asunto que ataca de manera feroz nuestra fe. Claro, porque es más fácil tener fe con la nevera llena. Yo no me voy a mentir, claro, es mucho más fácil. Pero cuando la nevera comienza a escasearse, por lo menos mi fe se ve afectada. Pero eso es lo que nos enseña el mundo. Por un lado, que la prosperidad es la que nos da estatus y nombre, pero por otro lado el miedo, la ansiedad, la angustia por la escasez. ¿Y qué irá a pasar? ¿Y qué será de nosotros? ¿Y qué pasará en el futuro? Cosa de extrañar, mis queridos hermanos.
¿Cuántos creen que Cristo murió para salvarnos? ¿Cuántos creen que eso es real? ¿Cuántos creen que Dios evidentemente puede traer sanidad física a nuestros cuerpos? ¿Por qué nos cuesta tener fe en el escenario económico? ¿Por qué nos cuesta? Piénselo. O sea, nos es fácil creer. Hay un cielo, hay unas calles donde el asfalto es oro. Oro puro. Nos es fácil creer que Dios está ya preparándonos un sitio. Nos es fácil creer. Y qué bueno que lo creamos. Nos es fácil creer y oramos cuando alguien está enfermo. Señor, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para sanar, para restaurar. Señor, tú tienes el poder para restaurar este hogar. ¿Cuánto lo creemos? Lo creemos. Pero ¿por qué nos cuesta en el escenario económico también creerle a Dios? Y piénsalo y vas a ver. Por lo menos yo tengo que decir, sí, es cierto. Es cierto, nos cuesta. O sea, creemos que Dios puede quitar un tumor, pero no creemos que Dios puede abrir una puerta de bendición económica. Y es extraño. Pero no es extraño cuando entendemos que para el ser humano el dinero se convirtió en un fin cuando realmente es un medio. Y cuando el dinero se convierte en un fin, se convierte en un Dios. Pero el dinero no es un fin. El dinero es un medio. ¿Y sabes cuál es el mejor dinero? Te voy a decir cuál es el mejor dinero. El mejor dinero es el que gastas con tu familia, no el que guardas en el banco. Pastor, vamos a desocupar las cuentas. No, no estoy diciendo eso. Ya estará alguno de los dos. ¿Sí escuchó, no? Vámonos a pasear. No. Pero piénsalo un poco. El dinero se convirtió en un fin. Y resulta que el dinero no puede ser un fin, porque si es un fin se convierte en un Dios. El dinero es sencillamente un medio para un fin. Y les aseguro que si reflexionamos al respecto, hallaremos muchas más manifestaciones de esa sabiduría que nos ofrece el mundo en el escenario económico. La sabiduría del mundo. Y del mismo modo que la sabiduría de este mundo no ha cambiado en mucho, si la comparamos con la sabiduría de Corinto, la invitación de hacer parte, o más bien que hagamos parte de la sabiduría de Dios de nuestra vida, sigue siendo la misma. Es decir, Dios sigue invitando a su gente, a su pueblo, a que dejen de lado la sabiduría del mundo y adquieran la sabiduría de Dios. Y en el escenario aplica también que aplica. Y ahí es donde volvemos al escenario de la fe. Dios tiene propósitos en nuestro escenario económico, pero yo debo creerlo. Y para eso yo necesito hacerme ignorante. Y la tarea es desaprender y desechar el materialismo como primero. Rechazar con fuerza nuestra propia avaricia. Renunciar a la autosuficiencia y todas sus manifestaciones, y comenzar a creer en la generosidad y valorar a mi prójimo por lo que es, no por lo que tiene. Y ahí yo ya me estoy haciendo ignorante, porque estoy renunciando. La época en la que más nosotros debiéramos estar tranquilos es los finales de año, cuando sale la gente a comprarse y a gastarse todo el dinero que tienen y el que no tienen para estar angustiados, porque nosotros no deberíamos tener afanes de consumismo. Pero para eso, reitero e insisto, debemos hacernos ignorantes, desaprender. Y tú hoy tienes una invitación muy clara de parte de Dios para que tú digas:
¿Qué del mundo que me ha enseñado respecto al materialismo, respecto al consumismo, respecto a la avaricia y su peor manifestación, que es el no ser generosos, a la autosuficiencia, a la angustia, hay en mi vida? Si tú logras identificar de qué manera el mundo ha afectado el manejo de tu economía, más fácilmente te puedes hacer ignorante. Ahora, pregunto, seamos sinceros, por favor. ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Dar o recibir? No conteste. Eso lo puedo entender en un boxeador. Eso lo puedo entender. Es más fácil dar o recibir para ti. Te pregunto, ¿qué te genera más alegría y placer? ¿Dar o recibir? Sé sincero contigo. Porque la Biblia enseña un concepto totalmente distinto. Es mejor que dar que recibir. ¿Y sabes qué nos enseña el mundo? Acumula. Recibe todo lo que puedas. Todo lo que puedas, recíbelo. Y quiero hablar de un valor. Creí que me iba a dar el tiempo, pero no. Quiero hablar de un valor que va en contraposición a la sabiduría del mundo. Dependencia total de Dios. Y quiero que leamos juntos Mateo capítulo 6, verso 26. Leamos juntos, por favor. Miren a quiénes. ¿Cuántos han visto las aves del cielo? Precisamente esta mañana mi hermana Patricia decía, yo vi unas garzas y hasta las imita lo más de bonito. Ella, yo vi unas garzas. ¿Cuántos han visto por aquí garzas? ¿Usted sabía que por aquí uno puede ver hasta lechuzas y búhos? ¿Sí lo sabía? Interesante. Ahora, ¿cuántos las han visto? Entonces dice, miren a quiénes. Sigamos leyendo. Que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Increíble. Yo nunca he visto garzas haciendo fila en un D1. Cuando hablo de dependencia de Dios en el escenario económico, me refiero a una mentalidad y un estilo de vida donde tu confianza principal para la provisión, seguridad y guía financiera no está en tus propias habilidades. No está en tu riqueza, no está en el sistema económico o cualquier otra fuente humana, sino en Dios. Confiamos y decimos muchas veces confiar en la fidelidad de su provisión. Pero cuando nosotros dependemos de Dios totalmente, creeremos que Dios suplirá nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Ahora, pregunto yo a mis nobles hermanos. Esta también es una pregunta para que te contestes hacia adentro. ¿Cuántos alguna vez han estado estresados, angustiados, preocupados por temas económicos? Y eso es un indicativo inequívoco de que hay desconfianza en Dios. Volvamos al texto. Miren las aves de los cielos. No trabajan, no siembran, no cosechan. ¿Has visto el estrés que manejan? ¿Has visto los consultorios a los que acuden para ayuda y apoyo psicológico? No, no los hemos visto. Claro, obviamente es una metáfora que nos invita a considerar que somos más valiosos, que las aves. Y la invitación es a depender totalmente de Dios.
Esto no es una excusa para el descuido o la pereza. Debiera ser una fuente de paz. Porque significa que incluso en tiempos de incertidumbre económica o escasez personal, nuestra seguridad no se tambalea porque nuestra confianza está puesta en alguien que nunca cambia. El mundo cambia, los sistemas económicos cambian, los gobiernos cambian, todo cambia. Dios no. Y la misma promesa que Jesús nos refirió aquí en Mateo sigue tan vigente como en el momento en que se dijo. Dios sigue cuidando de sus hijos. Y Dios quiere que aprendamos a depender de Él totalmente. Y si tú te has estresado, te has angustiado, Dios te está invitando, trabajemos juntos en eso, porque lo que yo menos quiero es un hijo estresado. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen bebés? ¿Te gustaría ver a tu bebé estresado? Papi, ¿hoy qué pasó hoy? Con la leche de tarro. ¿Qué pasó con la papilla? Estoy preocupado, abrí la nevera y ¿dónde están mis frutas? ¿Tú te imaginas un absurdo así? Tú le brindas confianza a tu hijo. Dios quiere brindarnos esa confianza. Y cuando dependemos de Dios, buscamos su guía en decisiones financieras. Y eso es depender. Y antes de hacer una inversión, gastar, ahorrar o dar, pedimos la dirección de Dios a través de la oración, su palabra y el consejo sabio, porque reconocemos que Él tiene la sabiduría perfecta para administrar nuestros recursos. Que dicho sea de paso, no son nuestros. De eso ya hablaremos. Y cuando dependemos de Dios, nuestro objetivo principal no es acumular riquezas para nosotros mismos, sino usar nuestros recursos para los propósitos de aquel que nos los da. ¿Tú crees que Dios es tu proveedor? Te pregunto, ¿tú crees que Dios es tu proveedor? Pues imagínate que lo que Dios te da es para propósitos que Él tiene. Ejemplo, los que son padres lo podemos comprender un poco más. Yo entiendo que mi trabajo, lo que Dios me ha dado en ese desarrollo laboral, uno de sus propósitos es que yo le provea a mis hijos de lo que necesitan. Amén. Y por eso yo le doy a mi hijo lo que necesita. Pero quizá muchos de nosotros crecimos en el escenario de no hay. Pedía uno algo, no hay. ¿Tú te imaginas que Dios fuera igual? Y cuando logramos depender de Dios, nos será natural ayudar a los necesitados y tendremos un estilo de vida que glorifique su nombre. Se dará de manera natural. Si hay algo que debe ser natural en los hijos de Dios es la generosidad. Y depender de Dios es vivir en libertad del miedo y la codicia. La dependencia de Dios nos libera del miedo a la escasez y de la codicia de querer siempre más. Sabemos que Él tiene el control y esto te permite vivir con contentamiento y desapego de lo material. Nunca olvidaré ese día. Estábamos aquí afuera en la iglesia, eso fue hace muchos años, y llegó un hermano, hola hermano, y tenía una chaqueta bonita puesta. Y me gustó y le dije, Luis se llama él, le dije, oye Luisito, ¿qué chaqueta tan bonita? Se la fue quitando. Mi pastor, se la regalo. Yo pensé que era broma. No, tranquilo. No, pastor, en serio. Wow. A propósito, Oscar, me gusta tu chaqueta. No, mentira. Tocaría cogerle. Voy a buscar a alguien de mi talla. Miren, cuando yo dependo de Dios, vivo feliz. ¿Cuántos agradecen una pechuga gratinada? Uy, ahí sí sonriendo. Ahí sí parecemos todos de la costa, ¿no? ¡Amén, gloria a Dios!
¿Cuántos agradecen una pechuga gratinada, un puré de papa, ¿no es cierto? Una buena bebida. Pero ¿cuántos agradecemos una sencilla huepanela? Porque cuando yo dependo de Dios, ¿cuántos agradecemos la loza importada? ¿Cuántos agradecemos el plato de plástico? Uy, sí, los amenes bajaron. Porque cuando yo dependo de Dios, soy desapegado de lo material. Desapegado no significa, bueno, entonces, no, claro que no. Y en esencia, es vivir con la convicción de que, como dice Mateo 6:33, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas te serán añadidas. Es una postura de humildad donde reconoces que simplemente eres mayordomo, no dueño. Y que tu verdadera seguridad reside en aquel que es el dueño de todo. Y eso, mis queridos, es dependencia total de Dios. La invitación, mi querido y querida, es: hazte ignorante. Renuncia a todo lo que el mundo te ha enseñado para aprender lo que Dios ya tiene establecido. Y reitero, esta invitación que incluye es una decisión de fe, donde yo le creo a Dios. Señor, yo dependo de ti. Y piensa todo lo que nos vamos a quitar de encima cuando damos ese paso y digo: sí, evidentemente, Señor, dependo de ti. Evidentemente tú eres el dueño de todo. Evidentemente yo soy solo un administrador. Y cuando yo parta de este mundo, que te aseguro va a suceder, otro llegará y después otro. Porque como dijo el apóstol, a este mundo hemos venido sin nada y de seguro partiremos de él, ¿cómo? Sin nada.